El eco de la ausencia llama Alcides, and the old walls of Spain whisper a secret in my ear. Leave the world outside for a moment. The truth is cold, the drama is hot. Press play, for the legends about to begin. La lluvia golpeaba con furia los cristales del apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid, creando un ritmo hipnótico que Alejandro Vargas conocía demasiado bien. Era el mismo sonido que lo había acompañado durante años de rodajes nocturnos, de éxitos en festivales internacionales, de aplausos que resonaban en salas llenas de extraños que creían conocerlo. Pero esa noche, mientras giraba la llave en la cerradura de su propia casa después de 3 meses filmando en Los Ángeles, el sonido de la lluvia se mezclaba con algo que helaba la sangre, la voz temblorosa de una niña que rogaba desde algún lugar del interior. «Por favor, no me dejes sola, papá, por favor». Las palabras flotaban por el pasillo oscuro como fantasmas, y Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él no tenía hijos. Nunca los había tenido. Su mano se quedó paralizada sobre el interruptor de la luz. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que rivalizaba con la tormenta del exterior. Alejandro Vargas, el actor que había interpretado a asesinos en serie, a héroes atormentados, a hombres al borde de la locura, sintió por primera vez en su vida un miedo real, visceral, que no estaba en ningún guión. La voz volvió a sonar, más clara esta vez, proveniente del fondo del apartamento, de la habitación que él había convertido en estudio. «Papá, hace tanto frío aquí». Era imposible, completamente imposible. Había dejado el apartamento vacío, cerrado con llave, con el sistema de alarma activado. El portero del edificio tenía órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie. Y sin embargo, ahí estaba esa voz, real como la lluvia, real como el temblor en sus propias manos. Encendió la luz y el pasillo se iluminó con una claridad cruel que no revelaba nada excepto los cuadros en las paredes, las fotografías de premiaciones, los carteles de sus películas más famosas. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero la atmósfera era diferente, cargada de una presencia que no debería estar allí. El olor del apartamento había cambiado. Ya no olía el perfume caro que su última pareja había dejado regado por todas partes antes de que rompieran justo antes de su viaje. Ahora olía a algo indefinible, algo entre hospital y jardín de infancia, entre medicinas y lápices de colores. Alejandro avanzó por el pasillo con pasos silenciosos, consciente del absurdo de la situación. Un hombre de 42 años, uno de los actores más reconocidos de España, caminando con miedo por su propia casa. La puerta del estudio estaba entreabierta. Nunca la dejaba así. Nunca. Desde el interior emanaba una luz tenue, azulada, que parpadeaba como si viniera de una pantalla de televisión. Pero Alejandro sabía que no había ningún televisor en esa habitación. Solo su escritorio, sus guiones, sus premios acumulados a lo largo de 15 años de carrera. Empujó la puerta lentamente y lo que vio lo dejó sin aliento. En medio de la habitación, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, había una niña de unos 8 años con un vestido blanco que parecía brillar con luz propia. Su cabello largo y oscuro le caía sobre los hombros, y sus ojos, cuando se volvieron hacia él, eran de un azul imposible, casi transparente. La niña lo miró con una mezcla de alivio y reproche, como si llevara esperándolo toda la vida. «Tardaste mucho en volver», dijo ella con una voz que sonaba demasiado antigua para su cuerpo pequeño. «Pensé que nunca ibas a regresar». Alejandro intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. La niña no parecía amenazante, pero había algo profundamente perturbador en su presencia, en la manera en que la luz azulada parecía emanar de ella misma, en cómo los objetos de la habitación proyectaban sombras imposibles. «¿Quién eres?», logró articular finalmente, su voz sonando ronca y ajena. «¿Cómo entraste aquí?». La niña inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera extraña. «Yo siempre he estado aquí, papá. Tú eres el que se fue. Tú eres el que decidió olvidar». Las palabras cayeron sobre Alejandro como piedras, pesadas de significado que no lograba comprender. Instintivamente, su mano buscó el teléfono móvil en el bolsillo de su chaqueta empapada. Tenía que llamar a alguien, a la policía, a su representante, a cualquiera que pudiera explicar esta locura. Pero cuando sus dedos rozaron la pantalla, ésta se iluminó mostrando algo que lo hizo soltar el dispositivo como si quemara. Era una fotografía, pero no cualquier fotografía. Era una imagen del mismo, mucho más joven, quizás de hace 10 años, abrazando a esa misma niña frente a la fuente de Cibeles.
Los dos sonreían a la cámara con una familiaridad que desmentía toda su realidad, toda su memoria. La niña en la fotografía era idéntica a la que tenía frente a la hora, sin haber envejecido ni un solo día. «Eso no es posible», susurró Alejandro, recogiendo el teléfono con manos temblorosas. «Yo nunca... Esa foto no existe. No puede existir». La niña se levantó del suelo con una gracia antinatural, como si sus pies apenas tocaran la madera de parquet. «¿Estás seguro de lo que existe y lo que no, papá? ¿Estás seguro de lo que recuerdas y lo que has decidido enterrar?» Se acercó a él y Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. La temperatura de la habitación había bajado de forma perceptible. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor. «Hace 10 años hiciste una elección. Elegiste la fama, elegiste los reflectores, elegiste un futuro brillante en el cine. Pero toda elección tiene un precio, Alejandro, y yo soy ese precio». Sus palabras eran demasiado maduras, demasiado cargadas de dolor para venir de una niña. «Soy lo que dejaste atrás para poder brillar». Un trueno sacudió el edificio y las luces parpadearon. En ese instante de oscuridad, Alejandro vio algo más en los ojos de la niña, un destello de algo terrible y triste a la vez. Cuando las luces volvieron, ella había cambiado de posición. Ahora estaba junto a su escritorio, tocando con sus pequeños dedos el Goya que había ganado 3 años atrás por su interpretación en Las sombras del sur. «Este premio», dijo ella con voz quebrada, «lo conseguiste el mismo día que yo cumplía 5 años. ¿Lo recuerdas ahora? No fuiste a mi fiesta. Estabas en la gala, sonriendo para las cámaras, mientras yo apagaba las velas sola». Alejandro sintió que la habitación giraba a su alrededor. No podía ser verdad. No podía ser real. Pero entonces, como un relámpago en su mente, surgió algo, un fragmento de memoria que no debería estar ahí. Una mujer llorando en un hospital de Valencia. Una decisión imposible. Un pacto susurrado en una habitación oscura con alguien que no debería haber estado allí. «Para que tu estrella brille, algo debe apagarse», había dicho esa voz sin rostro. «Una vida por una vida. Un futuro por un futuro». Y él había aceptado, desesperado por el éxito que llevaba años persiguiendo sin resultado. Había aceptado sin entender completamente lo que estaba entregando. Ahora, mirando los ojos azules de esa niña que no debería existir pero existía, Alejandro comprendió con horror que no había olvidado a una hija. Había sacrificado la posibilidad misma de tenerla. Había borrado una línea temporal completa de su existencia, una realidad donde él había sido padre, donde había amado y sido amado, donde su vida había tomado un camino completamente diferente. «¿Qué eres?», preguntó con voz apenas audible, aunque ya conocía la respuesta. La niña sonrió con tristeza infinita. «Soy tu hija que nunca fue. Soy Emma, la niña que nunca nació porque tú elegiste otro destino. Soy el eco de lo que sacrificaste». Se acercó más, tan cerca que Alejandro podía ver que a través de su cuerpo translúcido se distinguían las sombras de los muebles detrás. «Y ahora, papá, después de 10 años, he venido a cobrarte la deuda, porque en el mundo de los sacrificios, nada permanece enterrado para siempre. Y yo he estado tan sola en la oscuridad, esperando que recordaras, esperando que sintieras aunque fuera un momento de arrepentimiento». Extendió su mano pequeña hacia él, y Alejandro vio que de sus dedos goteaba algo oscuro que no era sangre, pero olía a pérdida, a oportunidades muertas, a amor no vivido. «Es hora de elegir de nuevo, Alejandro Vargas. Pero esta vez, las consecuencias serán permanentes». Alejandro retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la pared del estudio mientras observaba esa mano extendida que goteaba esencia de inexistencia. «No, esto no está pasando. Estoy cansado del viaje, es el jet lag, necesito dormir». Sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. «Emma», si es que realmente se llamaba así, dejó caer la mano con un suspiro que parecía contener décadas de decepción. «Siempre fuiste bueno negando la realidad, papá. Por eso te convertiste en un actor tan convincente. Puedes mentirte a ti mismo hasta creer tus propias interpretaciones». Se giró hacia la ventana, observando la lluvia que azotaba los cristales, y su figura se volvió aún más translúcida, como si estuviera desapareciendo. «Pero yo no soy una alucinación. Soy tan real como el vacío que dejaste en el universo cuando me borraste. Y ahora ese vacío ha crecido tanto que ha encontrado la manera de tomar forma». Un relámpago iluminó la habitación y en ese instante, Alejandro vio algo que lo llenó de terror absoluto.
Las paredes del estudio estaban cubiertas de fotografías que no habían estado ahí segundos antes. Cientos de ellas, pegadas como en el cuarto de un detective obsesionado, mostrando momentos de una vida que nunca vivió. Emma en un columpio en el Retiro. Emma comiendo helado en las Ramblas de Barcelona. Emma disfrazada en las fallas de Valencia. Emma en su primer día de colegio. Emma enferma en un hospital. Emma llorando sola en una habitación oscura. Emma, Emma, Emma. Una vida completa desplegada ante sus ojos. Una vida que existía en algún pliegue de la realidad que la había cortado como se corta una escena de una película. ¿Ves ahora?, preguntó ella sin volverse. No me borraste completamente. Me condenaste a existir en los márgenes, en las posibilidades descartadas, en los que hubiera pasado si. Y desde allí he estado observándote. El pacto, murmuró Alejandro, las piezas encajando lentamente en su mente fragmentada. Aquel hombre en el hospital de Valencia dijo que era un empresario del entretenimiento, que podía cambiar mi suerte, que solo necesitaba que firmara algunos papeles. Su voz se quebró. Dijo que todo el mundo hace sacrificios por sus sueños, que lo único que pedía era que dejara ir algo que aún no tenía. Yo pensé que hablaba de dinero futuro, de porcentajes de contratos. Emma se volvió hacia él, y ahora sus ojos brillaban con una luz diferente, no de enojo sino de una comprensión terrible. Él nunca fue un empresario común, papá. Era un intermediario, un corredor de destinos. Y tú firmaste contrato con tu sangre y la mía, aunque yo aún no había nacido. Cancelaste mi nacimiento 3 meses antes de que sucediera. María, mi madre, perdió el embarazo al día siguiente de que firmaras. El nombre cayó sobre Alejandro como un yunque. María, María Sandoval, la mujer que había amado antes de que todo cambiara, antes de que su carrera despegara misteriosamente tras años de fracasos. La mujer que había desaparecido de su vida justo después de aquel horrible día en el hospital de Valencia, cuando le había dicho entre lágrimas que había perdido al bebé que esperaban. Él la había consolado, por supuesto, pero una parte oscura de sí mismo, una parte que ahora lo llenaba de asco recordar, había sentido un extraño alivio. Sin un hijo, podía perseguir sus sueños sin ataduras. 2 semanas después, recibió la llamada para su primer papel importante. 1 mes después, estaba firmando con la mejor agencia de España. En 6 meses, era una estrella emergente. ¿Y María? María simplemente se había alejado, rota por una pérdida que él nunca había llorado verdaderamente. La dejaste marchar sin luchar, dijo Emma, como si leyera sus pensamientos, porque una parte de ti ya sabía la verdad. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Dónde está María? Emma caminó hacia el escritorio y tocó la superficie de madera. Instantáneamente, apareció sobre ella un periódico viejo, amarillento, fechado 5 años atrás. El titular lo golpeó como un puñetazo. Reconocida psicóloga infantil de Sevilla fallece en trágico accidente. La fotografía mostraba a María, apenas reconocible después de tantos años. Pero era ella. Sus ojos tenían la misma tristeza que recordaba de su último encuentro. Se dedicó a ayudar a niños traumatizados, explicó Emma con voz suave. Intentó llenar el vacío que la pérdida de su hija dejó en ella salvando a otras niñas. Pero el vacío era demasiado grande. Papá, los vacíos creados por pactos oscuros no se pueden llenar con buenas acciones. Crecen, se expanden y finalmente consumen. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban. Se dejó caer en la silla del escritorio, incapaz de sostener el peso de estas revelaciones. ¿Por qué ahora?, logró preguntar después de un largo silencio solo interrumpido por el tamborileo de la lluvia. ¿Por qué apareces 10 años después? Emma se sentó en el suelo nuevamente, con esa postura infantil que contrastaba tan cruelmente con la sabiduría terrible en sus ojos. Porque los contratos tienen cláusulas, papá, y la tuya se está cumpliendo. Recibiste 10 años de éxito ininterrumpido, 10 años de fama, fortuna, reconocimiento. Pero todo pacto tiene un límite, y el tuyo expira esta noche, a medianoche. Cuando el reloj marque las 12, el precio completo será cobrado. Se levantó y se acercó a él, su figura brillando con más intensidad. A menos que hagas lo que el intermediario siempre planeó, que renovaras el contrato con un precio aún mayor, o que lo rompieras, pagando las consecuencias. Alejandro miró el reloj en la pared. Eran las 11:15. Tenía 45 minutos. ¿Qué consecuencias?,
preguntó, aunque temía la respuesta. Emma extendió su mano y de repente, Alejandro se encontró mirando una visión, como si estuviera viendo una película proyectada directamente en su cerebro. Se vio a sí mismo en un hospital, conectado a máquinas, los médicos hablando en voz baja sobre un colapso mental irreversible. Se vio en las portadas de periódicos, Alejandro Vargas internado en institución psiquiátrica. Se vio olvidado, sus películas convertidas en notas al pie de la historia del cine español, su nombre recordado solo como una advertencia sobre las presiones de la fama. Esa es la consecuencia de romper el pacto, explicó Emma. Perderás no solo tu futuro, sino también tu pasado. Todos los éxitos, todas las películas, todos los premios, serán revisados, reinterpretados como los delirios de alguien que estaba perdiendo la cordura desde el principio. Tu legado será destruido retroactivamente. ¿Y renovar el contrato?, preguntó Alejandro, odiándose por siquiera considerar la opción. Emma lo miró con una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido esperanza. Renovar significa otro sacrificio, uno mayor que yo. El intermediario vendrá a medianoche para presentarte las opciones. Podrías sacrificar a alguien que amas, si es que queda alguien en tu vida a quien realmente ames después de una década persiguiendo reflectores. O podrías sacrificar algo de ti mismo, tu capacidad de sentir, tu empatía, tu humanidad. Convertirte en una estrella hueca, brillante por fuera pero vacía por dentro. Hay actores así, papá, más de los que imaginas. Los reconoces por sus ojos muertos, por cómo pueden llorar en cámara pero nunca en la vida real. Se acercó más, su aliento frío rozando la mejilla de Alejandro. O hay una tercera opción, una que el intermediario no mencionará porque no le conviene. ¿Cuál? Alejandro se aferró a esa posibilidad como un hombre ahogándose a un salvavidas. Emma lo miró directamente a los ojos, y por primera vez él vio algo más que tristeza en su mirada. Vio un plan, una inteligencia que había estado esperando, calculando, durante 10 años en la oscuridad. Puedes intentar deshacer el pacto original, no romperlo. Eso solo activa las penalizaciones. Deshacerlo requiere ir al lugar donde se firmó, encontrar el contrato original y quemarlo con fuego de arrepentimiento genuino antes de medianoche. Pero hay un problema. El hospital de Valencia donde firmaste fue demolido hace 3 años. El terreno ahora es un centro comercial. La esperanza que había comenzado a formarse en el pecho de Alejandro se evaporó. Emma sonrió levemente. Pero yo sé dónde guardó el intermediario los contratos antes de la demolición. He tenido mucho tiempo para investigar desde mi no existencia, y puedo llevarte allí. Pero tenemos que salir ahora, inmediatamente. Alejandro se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Entonces vamos. Dime dónde está. Pero Emma levantó una mano para detenerlo. Espera, necesitas entender algo primero. Si deshacemos el pacto, no solo perderás los últimos 10 años de éxito, perderás los últimos 10 años completamente. La realidad se reescribirá. Volverás al momento exacto anterior a la firma de contrato, pero esta vez sin firmarlo. Tendrás que vivir esos 10 años de nuevo, de forma diferente, sin garantías de éxito, sin la fama que te definió. Y lo más importante, su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. Si lo deshacemos correctamente, si el arrepentimiento es genuino, yo podré nacer. María recuperará su embarazo, pero tú no me conocerás como me conoces ahora. Seré solo una niña normal, tu hija de 10 años, y no recordarás nada de esta conversación, nada de esta noche de horror. ¿Estás dispuesto a olvidarte de tu década de gloria por una posibilidad, solo una posibilidad, de una vida normal? El reloj marcaba las 11:25. Alejandro miró alrededor de su estudio, a sus premios, a las fotografías de estrenos y alfombras rojas, a toda la evidencia física de una década que lo había definido. Luego miró a Emma, a esta niña imposible que era su hija y no lo era, que existía en los márgenes de la realidad porque él había elegido el brillo sobre el amor. En ese momento, escuchó un sonido diferente a la lluvia. Era el timbre de su apartamento, resonando de forma insistente, casi agresiva. Emma palideció aún más, su figura volviéndose casi invisible. «Ya está aquí», susurró con terror en su voz. «El intermediario ha llegado temprano. Nunca llega temprano. Debes saber que estoy aquí. Debes saber que te estoy contando la verdad». El timbre sonó de nuevo, más largo, más insistente, y con él llegó un olor a azufre y papeles quemados. «Papá, necesitas decidir ahora mismo.
¿Abres esa puerta y escuchas oferta de renovación? ¿O confías en mí y salimos por la ventana de emergencia hacia el tejado? Tenemos 35 minutos para llegar al lugar donde está el contrato. 35 minutos para cambiar el pasado. Pero una vez que abramos cualquiera de esas dos puertas, no hay vuelta atrás. Alejandro miró la puerta principal, donde el timbre había sido reemplazado por unos golpes secos, metódicos, como si quien estuviera al otro lado tuviera toda la eternidad para esperar pero eligiera ser impaciente. Luego miró a Emma, a su hija que nunca fue, y en sus ojos azules imposibles vio algo que ningún premio, ningún aplauso, ninguna alfombra roja le había dado jamás, la oportunidad de ser verdaderamente valiente fuera de un guión. «La ventana», dijo con voz firme, tomando su chaqueta empapada. «Vamos por la ventana». La sonrisa que iluminó el rostro de Emma fue tan brillante que por un momento la habitación entera pareció calentarse. Corrieron hacia el dormitorio, donde una vieja escalera de emergencia conducía al tejado del edificio. Mientras Alejandro abría la ventana, escuchó cómo la puerta principal comenzaba a crujir, no como si alguien la forzara, sino como si la madera misma se rindiera voluntariamente ante la presencia al otro lado. «Corre, papá», urgió Emma, ya atravesando la ventana con la facilidad de alguien que no está completamente atado a las leyes físicas. La lluvia los golpeó con furia renovada en cuanto salieron al tejado. Madrid se extendía ante ellos, un mar de luces borrosas por el aguacero, y Alejandro sintió el vértigo no de la altura sino de lo que estaba haciendo, huyendo de un pacto infernal con una hija fantasma como guía, con 30 minutos para reescribir una década de su vida. «El metro», gritó Emma sobre el rugido de la tormenta, señalando hacia abajo. «Necesitamos llegar a Atocha». El intermediario guardó los contratos en las catacumbas debajo de la estación, en los túneles antiguos que ya nadie usa. Corrieron por los tejados de Malasaña, saltando espacios imposibles entre edificios, y Alejandro se dio cuenta de que Emma lo estaba guiando, que su presencia fantasmal de alguna manera le permitía hacer cosas que normalmente lo habrían aterrorizado. Bajaron por una escalera lateral, cayendo en un callejón oscuro justo cuando el último metro nocturno estaba a punto de partir. Se lanzaron al vagón en el último segundo, empapados y jadeantes. Los pocos pasajeros a esa hora, un par de turistas perdidos, un trabajador nocturno, una mujer con auriculares, los miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. Alejandro se dio cuenta de que probablemente no podían ver a Emma con claridad, que para ellos era solo una sombra, una distorsión en el aire que preferían ignorar. 22 minutos, murmuró Emma, mirando el reloj antiguo que colgaba en el vagón. Su forma se estaba volviendo más inestable, parpadeando como una imagen con mala recepción. «Me estoy debilitando. A medida que nos acercamos a la medianoche, la energía que me mantiene aquí se agota. Si no llegamos a tiempo, desapareceré y tú quedarás atrapado en el contrato para siempre». Alejandro la tomó de la mano, o intentó hacerlo, porque sus dedos atravesaron parcialmente los de ella, y sintió un frío que iba más allá de lo físico. Era el frío de las oportunidades perdidas, de los amores no vividos, de los caminos no tomados. Atocha apareció ante ellos como una catedral de hierro y cristal. Bajaron corriendo y Emma lo guió no hacia las plataformas principales, sino hacia un pasillo lateral marcado con cintas de precaución. «Por aquí», susurró, atravesando las cintas como si fueran humo. Alejandro las arrancó y las siguió por unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Sus teléfonos móviles proporcionaban la única luz mientras se adentraban en túneles que olían a humedad y tiempo olvidado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos, algunos de décadas atrás, y Alejandro reconoció algunas fechas, 1980, 1975, incluso algunos de la Guerra Civil. Estos túneles habían visto mucha historia, mucho sufrimiento, muchos secretos enterrados. «Aquí», dijo Emma, deteniéndose frente a una puerta de metal oxidado con un símbolo extraño grabado, un círculo dividido en 10 segmentos, cada uno marcado con números romanos. «La cámara de los contratos decenales». Alejandro empujó la puerta y ésta se dio con un chirrido que resonó por los túneles como un lamento. El interior era una habitación circular iluminada por velas que no deberían estar encendidas pero lo estaban, con llamas que no parpadeaban a pesar del aire que entraba por la puerta. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que contenían cientos, quizás miles de pergaminos enrollados, cada uno atado con un lazo rojo. «Todos estos son contratos», explicó Emma con voz temblorosa. «Gente que vendió su futuro, su humanidad, sus amores, por 10 años de lo que deseaban. Actores,
músicos, políticos, empresarios. Mira, señaló algunos nombres escritos en etiquetas doradas. Alejandro reconoció a una cantante famosa que había desaparecido misteriosamente del ojo público exactamente 10 años después de su mayor éxito. Un político que había caído en desgracia tras una década en el poder. Un director de cine cuyas películas habían pasado de brillantes a mediocres exactamente después de una década. Todos habían estado aquí, en esta habitación, firmando su futuro con tinta que olía a desesperación. El tuyo está ahí. Emma señaló hacia una estantería en el centro de la habitación. El pergamino tenía su nombre escrito con una caligrafía elegante que hacía que las letras parecieran moverse. Alejandro lo tomó con manos temblorosas y lo desenrolló. Las palabras estaban escritas en un español antiguo, pero entendía perfectamente lo que decía. Alejandro Vargas renuncia a la posibilidad de paternidad con María Sandoval a cambio de 10 años de éxito profesional ininterrumpido en el campo de la interpretación. El contrato expira a medianoche del día de su 10º aniversario. Renovación disponible con precio incrementado. Penalización por incumplimiento. Pérdida retroactiva de cordura y reputación. Al final, estaban sus firmas, la suya de hace 10 años, temblorosa y desesperada, y otra firma en una tinta que parecía cambiar de color, que no era de este mundo. «Quémalo», urgió Emma. «Pero recuerda, debe ser con fuego de arrepentimiento genuino. El fuego normal no funcionará». Alejandro miró el pergamino. Luego miró a Emma, cuya forma ahora era casi transparente. ¿Arrepentimiento genuino? ¿Cómo se crea fuego de arrepentimiento? Emma extendió su mano temblorosa y tocó su pecho, directamente sobre su corazón. Debe venir de aquí, de lágrimas reales, de dolor real, de admitir verdaderamente lo que perdiste y desearlo de vuelta más que cualquier premio, más que cualquier aplauso. No puedes fingirlo, papá. Los actores son buenos mintiendo, pero esto requiere la verdad más profunda que jamás haya sentido. Alejandro cerró los ojos y por primera vez en 10 años se permitió sentir todo lo que había estado reprimiendo. Pensó en María, en cómo la había amado verdaderamente antes de que la ambición lo corrompiera. Pensó en el bebé que nunca llegó a conocer, en los primeros pasos que nunca vio, en las palabras de quiero, papá que nunca escuchó. Pensó en todas las noches que había dormido en hoteles de lujo sintiéndose completamente vacío, en todos los premios que había recibido sin nadie verdadero con quien compartirlos. Y entonces, finalmente, lloró. Las lágrimas cayeron sobre el pergamino y donde tocaron el papel. Comenzó a arder con una llama azul y dorada, hermosa y terrible a la vez. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo las palabras, las firmas, el pacto mismo. Emma gritó, no de dolor sino de liberación, y su forma comenzó a brillar intensamente. Está funcionando. Papá, está funcionando. El pergamino se consumió completamente y las cenizas flotaron en el aire formando patrones imposibles antes de desaparecer. En ese momento, Alejandro sintió algo desgarrándose en su pecho, como si 10 años de recuerdos estuvieran siendo arrancados de su mente. Cayó de rodillas mientras las visiones lo bombardeaban. Todas sus películas desvaneciéndose, todos sus premios convirtiéndose en polvo, todas las alfombras rojas y flashes de cámaras disolviéndose como humo. Pero en su lugar llegaban otras imágenes. María sonriendo, su vientre creciendo, un parto, una bebé con ojos azules, una niña aprendiendo a caminar, a hablar, a reír. Una vida diferente, más simple, infinitamente más real. Papá, despierta. La voz era diferente ahora, más sólida, más real. Alejandro abrió los ojos y ya no estaba en los túneles debajo de Atocha. Estaba en su cama, en un apartamento diferente, más pequeño, más acogedor. La luz del sol entraba por la ventana. No había tormenta, y junto a su cama estaba Emma, pero ya no era una aparición fantasmal. Era una niña real, sólida, de 10 años, con su uniforme escolar puesto y una mochila en la espalda. Papá, llegaré tarde al colegio. ¿Me preparas el desayuno o lo hago yo? Alejandro la miró como si la viera por primera vez, aunque en esta realidad reescrita, la había visto todos los días durante 10 años. Se levantó torpemente, su mente luchando por reconciliar 2 décadas de recuerdos que se superponían, la década de fama que ya no existía y la década de paternidad que ahora era su realidad. Yo lo preparo, murmuró, siguiéndola a una cocina que conocía y no conocía. En la nevera había dibujos de Emma, fotos familiares, una vida completa que siempre había existido en esta línea temporal.
María entró en la cocina, un poco mayor que como la recordaba, con canas prematuramente en su cabello castaño, pero sonriendo. Buenos días, dormilón. Soñaste pesado anoche. Hablabas en sueños sobre contratos y túneles. Le dio un beso en la mejilla con la familiaridad de 10 años de matrimonio. Alejandro la abrazó tan fuerte que ella se rió. ¿Qué te pasa hoy? Estás rarísimo. Él no podía explicarle que acababa de renunciar a una década como una de las estrellas más brillantes de España por esta vida ordinaria. No podía decirle que había elegido el amor sobre la gloria, la realidad sobre el sueño. Pero mientras miraba a Emma untando mermelada en su tostada, discutiendo con su madre sobre si podía llevar su muñeca favorita al colegio, supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. En un cajón, vio una vieja revista de cine donde aparecía en una foto pequeña como extra en una película menor. En esta realidad, nunca había sido famoso, pero había sido padre. Y eso, descubrió, valía infinitamente más. Esa noche, después de acostar a Emma y leerle un cuento, Alejandro salió al balcón de su modesto apartamento en Lavapiés y miró las estrellas sobre Madrid. En algún lugar de su mente resonaban los ecos de otra vida, de aplausos y premios y flashes de cámaras. Pero eran solo eso, ecos, sombras de un camino que había elegido no tomar. Su teléfono sonó, un modelo viejo, de hace años, y era su agente pequeño, hablando de un papel menor en una serie de televisión, nada glamoroso pero un trabajo honesto. Acepto, dijo Alejandro, sonriendo. Mientras colgaba, vio su reflejo en la ventana del balcón y por un momento, solo un segundo, creyó ver otra figura junto a la suya. Una Emma fantasmal, translúcida, de esa otra realidad. Ella le sonrió, levantó su mano en despedida, y desapareció para siempre, liberada finalmente del limbo de la no existencia. Alejandro Vargas había sido una estrella por una década en una realidad que ya no existía. Pero en la realidad real, era algo mucho mejor, era papá. Y eso, comprendió mientras las luces de Madrid parpadeaban bajo las estrellas, era el único papel que verdaderamente importaba. ¿Y tú, qué habrías elegido? 10 años de fama y gloria, o una vida ordinaria con las personas que amas. Déjame tu respuesta en los comentarios. Y dime, ¿desde qué ciudad de España estás viendo este video? ¿Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla? Escríbelo abajo. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar en las elecciones que has tomado en tu propia vida, suscríbete al canal porque cada semana traigo historias que tocan el alma y te hacen cuestionar la realidad. Dale like si te gustó el giro final. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en las personas que están a tu lado cuando apagas las luces. Yo soy Alcides, y las paredes de España tienen más secretos que contar. Nos vemos en la próxima historia.